Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Esta semana tenemos el placer de contar con Vicky Palm. Nació en Valencia en 1984, estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al sector biomédico. Su inquietud por las emociones humanas la llevaron a abrir un blog que desembocó en la autopublicación de su poemario Tiritas de papel en 2020. Desde entonces no ha dejado de escribir. Ha cursado el máster en escritura, creación literaria y narrativa de Aula de Escritores porque no concibe ejercer un oficio, sin intentar hacerlo lo mejor posible. Le apasiona la naturaleza, en especial la montaña. Vive con su marido, sus hijos y sus animales en una casa con árboles frutales. La lectura de una buena historia y mantener conversaciones profundas con sus amigas le reconfortan. Escribe porque no conoce una forma mejor de curar las emociones, ni de navegar entre los entresijos del ser humano, para poder comprenderlos y con ello entenderse a sí misma. Tras años escribiendo en su blog autopublicó su poemario Tiritas de papel. Su pasión por la escritura fue en aumento y acaba de publicar su primera novela titulada La casa del limonero, con la editorial Posidonia. Las historias que escribe son aquellas que le gustaría leer. Historias llenas de misterio e intriga, de emociones y sentimientos, de búsqueda de una verdad que quizá alguien quiso ocultar. Son historias que hablan de las luces y las sombras inherentes en los seres humanos. Porque no importa lo rápido que corramos, jamás vamos a escapar de ellas. De ahí su interés en ahondar en nuestra naturaleza más profunda. Es necesario conocer a nuestro enemigo, aunque en ocasiones lo tengamos dentro, para poder enfrentarlo. El viaje del escritor es tan solitario como queramos hacerlo y ella es una persona bastante sociable. ¿Le acompañas a recorrerlo? Vamos a escuchar algunos de los poemas de Tiritas de papel. Tiritas de papel es un proceso de cura plasmado en versos. Son las heridas cerradas escribiendo y las fortalezas adquiridas en el proceso. Sus poemas reflejan los sentimientos contenidos que nos gritan desde dentro y que hemos tenido que acallar, para pasar página y cambiar con ella finalmente de libro. Es la historia de cualquiera que haya querido, sufrido, sanado y se haya dado una nueva oportunidad de ser feliz. Conjugo el verbo doler en segunda persona. Sí, dueles mucho. Apuntaste con tus palabras directo a mi corazón, sin que te importase la futura herida. Me subiste a las nubes para lanzarme más tarde al vacío de tu ausencia. Y aquí me tienes. Mi pluma es un arma letal atacando a mis duelos pendientes. No intentes escapar. Pienso en ti, en pasado, presente, futuro y una explosión que no deja intacto ni al espacio ni al tiempo que se interponen entre nosotros. Dueles, todavía dueles. Y pongo tiritas sobre mi pecho, escribo en ellas mis sentimientos y así, curando lento, empiezo a conjugar el verbo doler en pretérito. Siempre me doy de bruces contra tu alma de doble filo. Con tus tira y ahora es cuando quiero estar contigo, como si mi voz y mi voto fuesen de tu pertenencia. Quiero cortar ese hilo que nos ata, pero no nos une. Quiero arrancarme esta venda que se ha convertido en mi segunda piel. Quiero que te alejes cuando estás cerca y que vuelvas cuando te dejo de ver. Que las ganas de todo no nos dejen llenos de nada. Que las armas sean en nuestra guerra el mayor símbolo de paz. Que con un beso arda Troya. Que con una caricia fluya la libertad. A veces me pregunto si es cuerdo añorar a alguien que realmente nunca estuvo. Me gustaría aún así haber parado el reloj en el instante anterior a tu vida, o quizá fue la mía, por miedo a que te alejases tú de mí. Tu fotografía, esa sonrisa congelada en el tiempo
que me devuelve al calor del último invierno en que estuve enamorada de ti. Me pregunto cómo se pueden dar caminos tan parecidos en direcciones tan opuestas. Dicen que el tiempo lo cura todo, menos el recuerdo. Sentirte tan cerca de mi pasado como lejos de mi futuro, así te ubico en mi presente. Darle cuerda al reloj que nos aleja cada día un tiempo más. Encadenar mis párpados a tu recuerdo sin otra pretensión que no dejarte de soñar. Antonio entró en su habitación. Tenía que empezar cuanto antes. Apenas quedaban 24 horas para la entrega. Se sentó, cogió un papel en blanco y escribió la frase que tenía en mente. Hizo una pausa, la leyó, despacio, frunció el ceño. Sabía que debía seguir escribiendo, pero no quería. Odiaba realizar cualquier tarea a contrarreloj, aun cuando de escribir se trataba. Cogió el papel entre sus manos, lo apretó como si fuese un acordeón y lo lanzó contra el suelo. Permaneció inmóvil unos segundos. Se levantó de la silla, apretando los puños. Observó la bola de papel descansando en el suelo. Suspiró. Se agachó para recogerla y la tiró a la papelera. Se sentó, tomó otra hoja y empezó a escribir de nuevo. Unos minutos más tarde, escuchó el crujido de la puerta al abrirse. Se preguntó quién querría interrumpirlo ahora que por fin había cogido buen ritmo. Su madre asomó la cabeza. Llevaba una taza humeante en la mano. «Hijo, ¿cómo lo llevas?» «Todo lo bien que se puede llevar copiar 100 veces, no volveré a escribir notitas en clase». He sido ruinas, cuando todo era belleza a mi alrededor, cuando la felicidad cantaba en las sonrisas que yo no tenía. He llorado, sintiéndome un pajarillo que intenta alzar el vuelo después de una caída que no alcanza a superar. He tocado fondo, en lo más profundo de mí. He sentido la tristeza recorrer con la fuerza de un rayo cada una de mis células. Me he dejado caer, hasta que el amor me recogió con sus abrazos de fuego, derritiendo el hielo en mí, otorgándole vida a mis labios, cargados de besos que ansiaban salir. He resurgido, cual ave fénix de entre mis ruinas, y me he alzado cual esfinge, coqueta, feliz, risueña, rompiendo al fin las cadenas que me ataban a ti. Me enamoré de ti y de los rodeos por los que siempre te andabas, de tus mentiras cubiertas con verdad, y aprobé el examen de tu desamor por los pelos cuando te bajé del pedestal en el que yo misma te había puesto. Casi me pierdo entre mis inseguridades y me lancé a nadar al río de los perdidos para poder encontrarme y desintoxicarme de ti. Fuiste el lugar donde yo di amor y solo tomé el sabor amargo de tus juegos, cuando me ponías en bandeja tus besos para luego llevártelos y dejarme vacía por dentro. Y ahora te escribo, porque el papel lo aguanta todo, incluido aquello que yo ya no quise aguantar. No te preocupes, como nunca lo hiciste, no me tienes ya andando por la cuerda floja. Después de ti no tuve más remedio que aprender a volar. Fuimos a ciegas y nos enamoramos a primera vista. Sabes que no soy de piedra, que se me hace la boca agua cuando te miro con buenos ojos, porque estoy colada por ti. Pero no te andes por las ramas. Si no has de beber este agua, déjala correr. Pero si te quedas, agárrate que vienen curvas. Apaga y vámonos a vivir, que son 2 días. Está claro que cada quien es cada cual, pero tú eres de lo bueno, lo mejor. Es por eso que si tengo que dejarme la piel en algo, me la dejo en ti.
Vicky Palm, La casa del limonero. Una carta inesperada. Una herencia de una familiar desconocida. Fallecida en un psiquiátrico. Un mensaje oculto. Un misterio sin resolver. Nadie puede ayudarla. ¿Te atreves a entrar? Una historia que te atrapa por su misterio y por cómo te hace vivir las emociones de sus personajes. En todas las librerías. La casa del limonero. ¿Estás preparado para entrar en una historia de la que no podrás escapar? Entra en la casa del limonero y déjate atrapar por los misterios que esconde. No querrás salir. La casa del limonero. ¿Qué harías si descubrieras que una antepasada tuya de la que nadie te ha hablado estuvo ingresada en un manicomio? ¿Intentarías averiguar la causa? ¿Y si confirmases que padecía una enfermedad mental que quizá pueda ser hereditaria? ¿O si tu familia la ingresó sin motivo alguno? Ambas respuestas pueden ser dolorosas. ¿Te atreves a acompañar a Catarina en su búsqueda? Una novela ambientada en Valencia que también te llevará a pasear por Alemania. Un libro para mirar hacia el pasado, al tratamiento de la salud mental durante el franquismo y la situación de la mujer en aquella época. Un momento de nuestra historia en el que la palabra libertad no tenía el mismo significado para todos y mucho menos para todas. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Vicky Palm nació en Valencia en 1984, estudió ingeniería de telecomunicaciones y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al sector biomédico. Su inquietud por las emociones humanas la llevaron a abrir un blog que desembocó en la autopublicación de su poemario Tiritas de papel en 2020. Desde entonces no ha dejado de escribir. Ha cursado el máster en escritura, creación literaria y narrativa de Aula de Escritores porque no concibe ejercer un oficio sin intentar hacerlo lo mejor posible. Le apasiona la naturaleza, en especial la montaña. Vive con su marido, sus hijos y sus animales en una casa con árboles frutales. La lectura de una buena historia y mantener conversaciones profundas con sus amigas le reconfortan. Escribe porque no conoce una forma mejor de curar las emociones ni de navegar entre los entresijos del ser humano para poder comprenderlos y con ello entenderse a sí misma. Tras años escribiendo en su blog autopublicó su poemario Tiritas de papel. Su pasión por la escritura fue en aumento y acaba de publicar su primera novela titulada La casa del limonero con la editorial Posidonia. Hola Vicky, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Vicky Palm? Hola Lute, ¿qué tal? Pues mira, Vicky Palm, si me tuviera que definir, diría bueno, pues que soy una mujer muy sensible, una mujer que en un momento dado empecé a recurrir a la escritura para sacar todo aquello que llevaba adentro y que necesitaba, pues eso, expresar de alguna manera. Y bueno, por esta necesidad creé un blog y a partir de ahí, pues bueno, fue evolucionando en querer escribir algunos poemas para sacar emociones más profundas y de ahí terminé escribiendo una novela. Y Vicky Palm, pues aparte de mi recorrido en relación a la escritura, pues soy ingeniera de telecomunicaciones especializada en bioingeniería, me encantan los animales, me encanta la naturaleza y bueno, soy madre y amiga, ante todo. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues aparte de la escritura,
Te diría que no tengo ningún otro hobby en particular. Yo con lo que más disfruto es leyendo una buena historia, teniendo conversaciones profundas con mis amigas. Esto aparece así en mi libro, es como me defino, pero es que realmente es algo que me llena muchísimo, me encanta pasar mi tiempo así. Y bueno, como ya he dicho, me gusta mucho la naturaleza y pues pasar tiempo al aire libre, en el campo, hacer excursiones, es algo que también me hace bastante feliz. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? ¿Manía o ritual? Pues realmente no. La verdad es que soy una escritora, como he explicado antes, bastante emocional, y entonces lo único es que yo escribo por picos, ¿no? Igual en una temporada estoy emocionalmente muy conectada con la historia y escribo mucho y bueno, es mi principal objetivo y avanzo muchísimo, que a lo mejor me pasa algo en ese momento en mi vida y desconecto totalmente. Entonces yo voy un poco a picos con la escritura porque me voy dejando llevar mucho por mis emociones en este sentido. Pero no tengo ningún ritual o ninguna manía porque, pues no sé, cada vez eh, escribo en un momento diferente, me da igual que sea por la mañana, que por la tarde, que por la noche. No sé, no hay nada en concreto. Digamos que me dejo llevar. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Bueno, si soñé en mi infancia con llegar a ser escritora, no. No era mi sueño era ser veterinaria en aquel momento. Y la verdad es que en mi casa se leía muy poco. Y lo que generó el interés por la lectura en mí fue recibir en el colegio la visita de un escritor. O sea que hoy en día considero que es muy importante que los escritores podamos hacer visitas a centros educativos porque para mí fue un antes y un después. Yo no era lectora hasta que alguien vino a hablarme de su historia y generó interés en mí y a partir de entonces empecé a leer. Y bueno, desde cuando escribo, lo he contestado un poco en la primera pregunta, pero básicamente cuando yo vivía en Madrid, estuve unos años viviendo en Madrid y emocionalmente no estaba muy bien, pues empecé a hacer una terapia y me recomendó la psicóloga tener un diario de terapia y el hecho de poner mis emociones por escrito me ayudaba mucho. Con lo cual, pues lo que decidí hacer fue compartir mis inquietudes, mis reflexiones, aquello que me incomodaba a través del blog. Y poco a poco, pues como he comentado antes, fue creciendo mi interés por la escritura, hice cursos de narrativa y demás, hasta llegar a escribir primero el poemario y después la novela. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Se podría decir que la literatura ha cambiado mi vida, sí, en muchos aspectos. Y ya no solo por el hecho de haber podido dar voz a una historia que yo quería contar, ¿no? Porque aunque en mi historia, la historia que narro en la novela es ficticia, pues hay mucha parte real, sino también porque me ha hecho crecer a mí a nivel personal. El hecho de escribir una novela no solo implica sentarte tú contigo mismo, investigar, pensar, crear, no es solo eso. Después, cuando tú escribes algo, quieres compartirlo normalmente, ¿no? O bueno, en mi caso yo quería compartirlo. Y para ello, pues tienes que armarte un poco de valor y bueno, no solo de cara a las editoriales, sino que una vez ya tienes la novela publicada, presentarlo, hablar con gente, tanto en las ferias, ofrecer tu historia como, pues eso, yo una de las presentaciones, y ha sido una de las más bonitas que he hecho, pero que más reto supuso para mí fue hacer una presentación en Valencia, en una biblioteca, un día en el que meses después de la Dana se recomendaba no desplazarse, pero no estaba prohibido. Bueno, no sabía muy bien qué hacer, no me podía presentar nadie. Y bueno, yo fui allí y la verdad es que fue maravilloso. La sala estaba llena, había 20 y pico personas, presenté la novela. Y bueno, hay mucho crecimiento personal, ¿no? En la gestión de qué va a pasar, va a venir gente o no. Es verdad que desde la biblioteca me dijeron que la gente no había dicho que cancelaba, pero
nunca sabes, un día sí, la gente va a decidir salir de casa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho crecimiento personal, no solo en la escritura de la novela, sino en la parte de la promoción también, en gestionar también esos altibajos, esos días de estar emocionadísima porque te ha ido súper bien una feria, has vendido mucho, los lectores, porque has encajado con los lectores que han pasado por ahí. Y luego pues hay otras ferias que no funcionan tan bien. Y toda esa gestión emocional yo creo que es muy válida para después aplicarla en cualquier parte de tu vida. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Pues mira, no sabría decirte, porque no he trabajado con personajes reales. Todos los personajes de mi novela son ficticios. Si bien es cierto que en todos los personajes hay parte de realidad, porque hay parte de uno mismo, parte de personas que nos rodean, pero yo pienso que debe ser más complicado tratar los personajes reales, porque ahí es, creo que es más difícil. Bueno, es que realmente con los ficticios no tienes unos límites, ¿no? Y con los personajes reales creo que hay que tener mucho cuidado con qué cuentas, cómo lo cuentas, porque por mucho que sea una novela ficticia, si estás utilizando un personaje real que ha existido, pues sí, yo creo que hay que tratarlo con mucho cariño, con mucha delicadeza y tener, pues eso, mucho tacto. Y yo creo que debe de ser más complicado. Empezaste con tu blog en el cual publicabas poesías de tu autoría, y, sin embargo, ahora nos sorprendes con una novela. ¿A qué se debe ese cambio de registro? Bueno, el cambio de registro diría que es progresivo mi interés por la narrativa, pero realmente yo recuerdo que en Madrid ya quise escribir una novela y empecé algunas páginas y llegué a pasársela a una amiga que se la leyó. Lo que pasa es que no llegué a conectar realmente con esa historia o no era la historia que quería contar y la dejé de lado. Yo creo que el hecho de centrarme mucho en la emoción fue lo que me llevó a escribir poesía, ¿no? Pero que sí, o sea, no sé, sentí como la necesidad de contar una historia después. Y a partir de ahí, pues empecé un poco eso, a hacer cursos, coincidió con la pandemia, empecé a hacer cursos de narrativa online y demás, y ya me decidí a empezar a contar una historia. Pero no sabría decir un factor en concreto. Yo creo que es un poco, pues que soy una persona inquieta, con una mentalidad muy inquieta y que me gusta mucho aprender. Entonces fue como, bueno, he escrito un poemario, pero yo quiero más, ¿no? Quiero aprender más y quiero arriesgar más. Y así surgió. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del proceso de crear una nueva historia? ¿Y la que menos? A ver, lo que más disfruto del proceso de crear una nueva historia, diría que es prácticamente todo. O sea, porque es algo mágico. Desde elegir el tema, que es un tema que a ti realmente te apasione, te interese hablar de él, bueno, en mi caso, por lo menos, mm, a crear esos personajes que van a ser, porque para mí los personajes son una herramienta para tratar el tema del que quiero hablar. Es verdad que surgen como una herramienta, yo los voy creando así, pero luego pues van cogiendo vida propia, ¿no? Pero bueno, en mi caso, yo creo que no me podría ocurrir nunca que un personaje acabe haciendo algo que yo no esperaba que hiciese, porque para mí lo importante es lo que quiero contar, antes, sí, antes que nada. Si lo que quiero contar es cómo es ese personaje, entonces sí, ¿no? Pero si yo estoy tratando de transmitir un mensaje con la historia, eh, yo creo que reescribiría ese personaje, ¿no? Para que fuese coherente y cuadrase con lo que quiero transmitir. Pero es que es mágico, es todo mágico. Y lo que menos me gusta quizás es que cuando yo entro en ese momento de magia, por decirlo de alguna manera, en el que yo estoy conectada con la historia y los diálogos surgen solos y voy avanzando, es el pararme a revisar y decir,
que parecen chorradas, pero estas cosas pasan. Decir, bueno, es que he puesto que esta persona le gusta esto en esta conversación porque me ha surgido así, cuando realmente yo había decidido que esta persona esto no le cuadra, ¿no? Entonces, el tener que fijarme en todos esos detalles y sí me gusta corregir, ¿no? Pero el hecho de tener que revisar todos esos detalles para que no haya ninguna discordancia, eso quizás sea lo que menos me guste porque me gusta mucho dejarme llevar por la imaginación y a veces por la imaginación juega malas pasadas, ¿no? Pues de alguna manera. Hablemos de tu poesía. No es un tipo de poesía al uso, que yo calificaría más bien como un reflejo de tu estado de ánimo o de tus sentimientos. ¿Cómo calificarías tú a tu poesía? Pues yo creo que la calificaría exactamente como tú. Realmente yo admiro a las personas que son capaces de escribir poesía de manera constante a lo largo de su vida, porque no solo lo hacen a raíz de sus propios sentimientos, sino que también pues empatizan, se meten en la piel de otras personas muchas veces y escriben poemas a partir de ahí. Yo eso lo admiro y lo valoro, pero a mí me resulta difícil de encajar en mí, pues por lo que he comentado hasta ahora, ¿no? Para mí la poesía, la escritura en general, pero en concreto la poesía, es una forma de abrirme en canal, de sacar todas las emociones que llevo dentro para sanarlas. Y sí, es puro sentimiento. Sí. En la casa del limonero, nos hablas de un familiar con problemas mentales. ¿Hay algo de real en esta historia o es pura ficción? Efectivamente, en la casa del limonero hablo de un familiar con problemas mentales. La historia es ficticia, como he dicho, pero sí que tiene una razón de ser. Y es que mi bisabuela falleció en el manicomio de Jesús, el manicomio en el que está ambientada parte de la novela. No es su historia, porque realmente no he llegado a conocerla, y eso fue lo que generó en mí el interés de escribir sobre este tema, ¿no? Yo la verdad pensaba que no era normal que no supiese mi madre porque su abuela había estado ingresada en una institución así, que no era normal que no supiera dónde estaba enterrada. No sé, no entendía tanto secretismo. Después de investigar mucho y demás, pues bueno, la familia ha ido descubriendo cosas, ¿no? Y me consta que no la abandonaron allí, sino que, bueno, no sé cuál fue el motivo, no sé qué patología padecía, tampoco sé si lo que en aquel momento se consideraba un motivo de ingreso hoy en día probablemente se hubiera podido tratar de cualquier otra forma mejor, ¿no? Pero bueno, mi idea tampoco es juzgar eh, desde la perspectiva actual las decisiones que se tomaban en aquella época, ¿no? Al final creo que hay una evolución gracias a Dios y a la voluntad del ser humano de cambiar, ¿no? De hacer las cosas mejor. Y bueno, eso, básicamente la desinformación respecto a mi familiar fue lo que generó en mí el interés, pero ya digo, no es su historia, pero la historia que se cuenta podría ser perfectamente una historia real. De hecho, hablé con una de las psiquiatras que recibían a las pacientes que pasan del manicomio Jesús al psiquiátrico de Bétera, y porque ella también escribió un libro. Y bueno, ella se leyó también mi novela y efectivamente, o sea, me dijo que estas cosas que pasaban así, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay mucha gente que cuando termina de leerla cree que es una historia real. No sé si es por la manera de contarlo, porque al final, pues las emociones de Catarina en muchos momentos creo que son muy parecidas a las que podía tener yo, porque yo estaba en un momento de búsqueda de la verdad de mi familia, de alguna manera, ¿no? A la vez que ella lo hacía. Y creo que es bonito que la gente piense que es una historia real, porque aunque no lo sea, podría serlo, ¿no? Y creo que es una forma de que el mensaje de lo que les ocurría a estas mujeres cale realmente. Tienes un máster en creación literaria y narrativa, cursaste estudios de escritura,
pero cuando se te despertó ese afán de aprender, antes o después de Tiritas de papel. Pues el deseo de aprender surgió después de Tiritas de papel. Ya digo, hasta Tiritas de papel la escritura era puramente emocional y, y fue a partir de autopublicar el poemario que quise profundizar en la escritura, quise aprender técnicas y entender, ¿no?, cómo los escritores nos trasladan a otros escenarios, cómo se meten en la piel de los personajes, cómo, bueno, eso que después he hecho yo, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando empecé a hacer los cursos y el máster. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus trabajos? Pues hay mucho de mí en mis trabajos. Yo creo que cualquier persona que lea Tiritas de papel y que lea La casa del limonero puede llegar a conocerme bastante bien. Hay mucho de mí en uno de los personajes principales de La casa del limonero, en Catarina. Hay mucho de mí en cómo cuento la historia, pero esto es inevitable, ¿no? Cada escritor cuenta la historia desde su perspectiva. Y bueno, yo creo que una de las cosas que se refleja en Catarina pues es esa alta sensibilidad también que tengo yo, ¿no? Y que ella pues también la tiene de alguna forma. Quizá un poquito de obsesividad, por decirlo de alguna manera, cuando algo nos interesa mucho y queremos conseguirlo, ese empeño, no sé, yo creo que para conocer a la persona que hay detrás de Vicky Palm, leer sus obras es una muy buena forma de empezar. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Realmente yo diría que en ningún momento mi interés ha sido entretener al público en general. Mi objetivo siempre ha sido el hablar de aquellas cosas de las que he necesitado hablar en un momento dado, con la poesía de mis sentimientos, pero desde luego con la narrativa, con la novela, hablar de un tema como puede ser el por qué en las familias se ocultaba los ingresos de familiares en el manicomio hace unos años. Y, o sea, mi idea es con la literatura conseguir transmitir esas inquietudes a otras personas, contarlo de una forma amena, contarlo de manera que te enganche la historia, que sea una de esas historias que no puedes parar de leer, pero que tiene un trasfondo muy importante, ¿no? Y sobre todo lo cuento haciendo mucho hincapié en las emociones que los personajes están viviendo en ese momento. Y mi objetivo es conectar con la audiencia. Yo diría, mi objetivo es conectar con los lectores. Exactamente. Eso es lo que diría yo. Conectar emocionalmente con ellos. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Pues la relación autor-lector creo que es lo más bonito que hay en esta historia, aparte de crear la historia en sí, ¿no? O sea, pero es que yo creo que es lo más bonito, porque al final nosotros escribimos para que alguien nos lea, ¿no? Es así, para que esa historia llegue a alguien, para que esa persona, en concreto, a mí lo que me gusta es que esa persona pueda conmover a alguien, ¿no? A mí cuando alguien me dice, me la he leído en un día, me la he leído en 2 días, y qué historia, jolín, de verdad, qué historia, me ha llegado mucho. O hay gente que me dice, hacía mucho tiempo que no conseguía leer y con tu historia me he enganchado y me la he leído desde el principio a buen ritmo y he terminado pronto y la he disfrutado mucho. A mí es algo que me parece muy bonito, ¿no? Pero luego en la relación en las ferias, hablar con los lectores, conocer su opinión, poder comentar la historia cuando ya la han leído o poder ver esos puntos. Al final es
descubres personas que tienen intereses afines a ti, ¿no? Y yo creo que es bonito, es una forma muy bonita de conectar entre personas, ¿no? La lectura. Y bueno, yo creo que debe ser una relación fluida y yo siempre les animo a que si leen la historia me escriban. Mi Instagram es @Vicky de Palm, Vicky con CKY. Y yo siempre les animo, está en el libro también, pero les animo a que me escriban y que me den su opinión. Es verdad que hasta ahora solo me han llegado opiniones positivas. Me gustaría pensar que es porque la mayor parte de lectores disfrutan con la novela. Y bueno, yo estoy encantada de poder disfrutar de esa relación con el lector. Las enfermedades mentales son quizás un poco tabú en nuestra sociedad actual. ¿Cómo se te ocurre tratar en tu novela un tema tan delicado como este? Pues es precisamente por eso que comentas, que las enfermedades mentales son un tema tabú, que lo trato. Y te explico por qué. Porque cuando yo estaba escribiendo la novela, eh, tenía un trastorno ansioso depresivo y bueno, es algo que me costó mucho, mucho asimilar. Es algo que por suerte está superado, pero creo que es importante que hagamos hincapié en que esto no es una decisión de la persona y no solo que, sé que es algo que se sabe, ¿no? De alguna manera se sabe, la sociedad cada vez lo tiene más presente, pero a veces, incluso cuando te pasa a ti mismo, te culpabilizas porque piensas que tienes que ser capaz de gestionar todo, que tienes que poder sin necesidad de ayuda. Y no es así, ¿no? Y estoy hablando de enfermedades mentales, pues que al final, pues son trastornos a lo mejor pasajeros, no estoy hablando de enfermedades quizá mucho más delicadas que también existen, ¿no? Y es que yo pienso que hay muchas enfermedades, muchos tipos visibles y que no se juzgan, ¿no? Y esto me acuerdo que mi psicóloga en su día me lo decía y que es Esther Gutiérrez, es mi psicóloga desde Madrid, durante mucho tiempo lo fue. Y ella siempre me decía, tú piensa que es como si tuvieras un hueso roto que necesita sanar. Pero ¿qué pasa? Que un hueso roto lo ve todo el mundo. Pero cuando tienes un problema de otro tipo, como puede ser un trastorno, como puede ser una enfermedad mental, eso físicamente no se aprecia. Y nadie sabe si tú estás bien o mal. Y bueno, es difícil gestionar también a una persona que no está bien en determinados momentos a nivel social si no eres consciente de que tiene un problema, porque pues a veces puede tener una mala reacción o puede no. Entonces, creo que es un tema muy complejo. Creo que tenemos la suerte de estar en un momento de la historia en el que se está abordando desde una forma mucho más amorosa y creo que deberíamos ir todos en esa dirección, ¿no? Respecto a otras personas que puedan tenerlo o cuando nosotros en un momento dado podamos tener, porque quien más y quien menos hoy en día ha tenido un ataque de ansiedad o lo que sea, y al final no deja de ser un trastorno más, ¿no? Es como tú haces un esguince y te duele mucho tiempo, pero te tuerces, te das un golpe en el brazo y te duele unos días, pues a lo mejor te pasan otras cosas y te duele internamente y lo manifiestas de una determinada forma y yo creo que sí que es quizá un poco atrevido hablar de este tema, ¿no? Pero yo lo que he querido hacer es un poco mostrar cómo ha avanzado ese trato de la salud mental, ¿no? Cómo empezó hace muchos años y cómo ha ido evolucionando hasta hoy en día. Y eso es lo que he querido un poco mostrar, que al final podemos estar contentos de los avances, aunque nos quede mucho camino por recorrer. ¿Cuáles son tus escritores o escritoras de referencia? Mis escritores de referencia, pues para escribir La Casa del Limonero tengo que decir que me he basado mucho en el modelo de las novelas de Kate Morton. Kate Morton es una autora que siempre escribe pues historias sobre secreto familiar, que es a mí lo que más me conmueve, y siempre como alternando épocas, ¿no? Como ocurre en mi novela. Y sí que me he basado mucho en eso porque me gusta mucho, porque
me hace conectar con la historia rápidamente y disfruto, ¿no? Es verdad que sus novelas son más largas. La Casa del Limonero, pues es una novela que quizá está más condensada, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces mm, no es necesario que una novela sea muy larga para transmitir el mensaje que se quiere transmitir. Y yo creo que en La Casa del Limonero, la esencia de la historia y todo lo que he querido contar llega al lector y bueno, estoy contenta con ello. Recomiéndanos La Casa del Limonero y el motivo por el que tendríamos que leer esta novela. Pues a ver, yo La Casa del Limonero la recomiendo, evidentemente por muchos motivos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que la hace especialmente atractiva para un público muy amplio es el hecho de que esté escrito desde dos voces diferentes, desde la voz de Catarina, la voz de María, mm, y son mujeres que pertenecen a épocas diferentes, ¿no? Catarina es una mujer que representa pues, a la mujer actual, su forma de ver la vida, eh, cómo puede descolocar a una persona en el hecho de que le hayan ocultado la verdadera historia de su familia, ¿no? Y cómo puede afectar eso incluso a la salud mental, ¿no? Y María, a mí siempre me gusta decirlo, es una mujer que representa la historia de nuestros mayores, ¿no? Podría ser pues perfectamente pues mi abuela. eh, bueno, es una mujer que nos habla, a través de su voz conocemos cosas de la historia reciente de España, sobre todo en cuanto al trato de salud mental se refiere, y es una mujer entrañable. Y yo creo que el hecho de que esté narrada desde estas dos voces en primera persona hace pues eso que... O sea, yo creo que cuando la gente empieza a leer a María, bueno, son personas mayores, evidentemente, pues verán quizás a sus nietas, ¿no? Yo creo que cuando la gente empieza a leer a Catarina se siente reflejada, empatiza con ella, pues especialmente si son mujeres, pero es verdad que en el público masculino he encontrado también una acogida muy buena sobre la novela. Y, y está claro que si son personas mayores, pues desde luego pueden ver a lo mejor a sus nietas en ese personaje, ¿no? Pero sí que hay un factor común y es que cuando cambian a la voz de María, a todo el mundo le impacta ese momento, ¿no? Y le resulta muy entrañable esa persona, ese personaje, ¿no? María es muy entrañable, su historia conmueve, es una historia muy emotiva. No, no me atrevo a calificarla de bonita porque realmente es sufrida, pero, pero es un personaje que yo creo que se queda con el lector para siempre y eso pues creo que es de lo más bonito que puede pasar con una novela, ¿no? Entonces, bueno, es una novela que transmite muchas emociones, es una novela de misterio porque desde el primer momento te engancha el querer saber qué es lo que ha pasado con María. Y eso es una novela que no vas a querer dejar de leer hasta que llegues al final. Y bueno, yo lo digo porque hay lectores que me lo dicen, he estado leyendo hasta la 1, hasta las 2 de la madrugada, no podía dejar de leer hasta que me la he acabado, me la he leído en un día. O sea, he intentado que durante toda la narración se mantenga esa tensión a la par que combine pues eso, el ir conociendo a los dos personajes y sus emociones y vivir con ellas la historia, ¿no? Y es eso, lo más bonito de lo que he dicho antes, que la gente cuando termina la historia piensa que es una historia real. Y yo creo que hay pocas cosas que puedan ocurrir mejores que esa, ¿no? Cuando terminas de leer un libro. El haber entrado tanto en la historia que la has sentido como que ha ocurrido de verdad. ¿Cuál es tu relación con las editoriales? Mi relación con las editoriales se reduce a mi relación con mi editorial actual, que es Posidonia. El sello editorial pertenece al grupo editorial Sargantana y la verdad es que la relación es muy buena. Yo creo que ha sido una suerte que decidieran incluirme en su catálogo porque, pues bueno, es una editorial mediana, cada vez está creciendo más, cada vez incorpora más sellos, pero se centra mucho bueno, en hacer un buen trabajo, por supuesto, pero en el trato humano. Hacen eventos para que los autores nos conozcamos y eso es muy de agradecer, ¿no? Aparte de que me facilitan, por supuesto, cualquier evento
que quiera organizar, y organizan ellos, por supuesto, también eventos, ferias, firmas, lo que necesite. Yo creo que es una editorial con la que puedo trabajar de manera conjunta y que además puedo decir que de forma humana. Y estoy muy contenta de estar en esta editorial, la verdad. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Sí tengo un proyecto en mente y en marcha. Lo que pasa es que estoy en un momento de parón. Como comentaba, soy a la hora de sentarme a escribir, altibajos, ¿no? Pero sí tengo un proyecto en marcha, y este proyecto está relacionado con el robo de bebés en España. Sé que se ha escrito mucho sobre ello. No tanto con lo que trato en la Casa del Limonero, que esto no lo he mencionado, pero realmente yo lo que quiero hacer visible es también el momento de la historia en que las mujeres, o las personas en general, pero bueno, en concreto en esta novela, las mujeres pasan de instituciones como los manicomios a hospitales psiquiátricos modernos, y sobre esa transición no he encontrado hasta ahora ningún libro en concreto, aparte del libro de la doctora María Huertas Zarco que comentaba antes. Y, y bueno, es una historia que pretendo narrar desde otra perspectiva, ¿no? También, de nuevo, desde las posibles consecuencias que puede tener esas decisiones que se han tomado en nuestra historia reciente, ¿no? Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus trabajos. Pues mis redes sociales son, donde más presente estoy es en Instagram, como @Vicky de Palm, como decía, Vicky con VICKY. Y en Facebook también estoy, como Vicky Palm, me podéis encontrar. Mis trabajos, pues la poesía me podéis escribir en mi página web, que es www.vickypalm.com. Aquí en la página web no lleva la D en medio. Y bueno, lo que es la Casa del Limonero la podéis adquirir en cualquier librería. Hay librerías que pueden tener stock físico, pero si no la pedís y en 3 días llega. Y si no, pues en Amazon también está disponible. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Pues me gustaría, ante todo, daros las gracias por darme la oportunidad de compartir este momento, de hablar de mi trabajo, no solo de mi trabajo, sino un poquito de todo lo que está relacionado con él, ¿no? De las historias, de poder hablar de esas mujeres, aunque haya sido de forma breve, que lo han pasado tan mal, ¿no? en la historia, por recibir unos tratos totalmente inadecuados a su estado, simplemente inadecuados, simplemente por el hecho de ser personas, vaya. Y, y bueno, es bonito pues que haya personas, ¿no?, como tú, que nos dan voz a los autores, porque al final escribir no es solo crear una historia, el escribir, o parte del oficio, ¿no?, de escritor, es dar a conocer la obra, y es muy bonito que haya personas que estén dispuestas también, ¿no?, a hacer llegar estas obras a los lectores. Nosotros necesitamos también esa ayuda, y estoy muy, muy contenta y muy agradecida. De verdad, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Vicky, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Reseña de la Casa del Limonero. Los títulos, muchas veces son los títulos los que nos llaman a la hora de escoger una novela. Después, al leer la sinopsis, se confirma esa intuición que nos ha hecho fijarnos en ese libro. Esto es lo que me ocurrió con La Casa del Limonero, la reciente novela de la valenciana Vicky Palm, Sargantana, 2024, en la que nos cuenta que Catarina, psicóloga alemana de ascendencia española, recibe una carta en la que se le comunica que es la heredera de una casa situada en el centro de Valencia. A sus 38 años, nunca había escuchado hablar a nadie de su familia, de María, su tía abuela, propietaria de la casa que ha heredado y que ha fallecido después de estar ingresada, prácticamente toda la vida, en varios hospitales psiquiátricos. Catarina decide viajar a Valencia para ver la propiedad y para encontrar respuestas a las preguntas que se le plantean.
¿Quién era su tía abuela en realidad? ¿Por qué siempre se le ha ocultado su existencia? Inmersa en una búsqueda, que no es otra que su propia identidad, se apoyará en Luis, su nueva amistad y a la vez relación sentimental esporádica, y en Manuel, el abogado que le comunicó la noticia de la herencia. Escrita en primera persona, con la consiguiente cercanía hacia el lector, la autora nos invita a un viaje hacia una historia familiar apasionante, en la que nada es lo que parecía ser, y los secretos familiares están servidos. Con una prosa literaria y dinámica, poco a poco, a través de las investigaciones de Catarina y saltos temporales, conoceremos las verdades ocultas de María. Para ello, con mucho acierto, será la propia María a través de sus diarios y cartas, encontrados por nuestra protagonista, la que revelará su historia. Una historia llena de injusticias, errores y desprecio, en la que la enfermedad mental es utilizada como un arma arrojadiza, puesto que era una época donde la mujer apenas tenía derechos. Vicky Palm enseña con esta interesante trama, que a pesar del dolor y la privacidad de libertad, el amor y el sacrificio perduran para siempre. Nos muestra también, que nunca es tarde para devolver la dignidad a la memoria perdida y, sobre todo, que hasta que no averigüemos nuestros orígenes, no nos sentiremos completos. La casa del limonero es una novela de regreso al hogar, de arrepentimiento y de encontrarse a uno mismo. Es, además, un texto con dos voces narrativas muy bien diferenciadas, la de Caterina y la de María, que a pesar de ser existencias muy distintas por las circunstancias que les ha tocado vivir, al final forman una sola. El destino las ha unido para siempre y así nos lo cuentan. No he podido dormir esta noche. Es curioso cómo una noticia inesperada puede cambiarnos la vida. Reseña de Begoña Vidal. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Reseñas y recomendaciones de libros. Miguel Salvador. Título: La casa del limonero, 2024. Autora: Vicky Palm. Editorial Posidonia. Sinopsis: Catarina es una psicóloga alemana de 38 años de ascendencia española. Un día, recibe una carta en la que se le comunica que es la heredera de una casa situada en el centro de Valencia. La propietaria de la casa, su tía abuela María, de la que jamás ha oído hablar, ha fallecido tras estar ingresada mucho tiempo, primero en el manicomio de Jesús y después en el hospital psiquiátrico de Bétera. Darse cuenta de que su familia le ha ocultado su existencia la lleva a hacerse muchas preguntas. ¿Cuál ha sido la razón para mantenerla en secreto? ¿Qué tiene que ocultar su familia? ¿Por qué motivo la ingresaron? Ante la imposibilidad de conocer esta información a través de sus familiares, Catarina se verá inmersa en una incesante búsqueda de respuestas. Para ello se apoyará en dos nuevas amistades. Luis,
con quien empieza a mantener una relación sentimental esporádica, y Manuel, el abogado que le comunicó la noticia de la herencia. Pero ¿y si en esta historia no todo el mundo fuese quien dice ser? Opinión: sin buscarlo llegó a mis manos este libro después de un sorteo de su autora. Tengo que reconocer que tuve una gran suerte, si no tal vez no la hubiese llegado a conocer. De lo mejor que he leído este año 2024 que está terminando. Una historia donde no encontrara suspense, ni romance, ni comedia, solo sentimientos a borbotones. Esta historia pasa entre mediados de 1945 y la época actual a caballo, entre Valencia y Alemania, aunque la base de todo está en Valencia. Desde la primera página me ha enganchado debido a su escritura ágil y sencilla que te obliga a seguir leyendo. Explica de forma muy elegante cómo se trataba muchas veces, por no decir casi siempre, la salud mental a mediados del siglo XX, con su oscurantismo, secretismo y maltrato a estos enfermos. A eso le añadimos la facilidad con la que algunos secretos de familia podían seguir encerrados en un cajón, sin que nadie preguntara nada. Pero ¿y si alguien en un futuro intenta buscar respuestas? ¿Es mejor o peor el no saber? A veces la ignorancia nos produce menos dolor que el averiguar. Bendita ignorancia muchas veces. ¿Y tenían estas personas remordimientos o eran tan fríos que no les importaba nada más que su mismo yo? Hay varios personajes con los que empatizas mucho, como Catarina, aunque realmente María me ha producido una pena, un acongoje que realmente he sufrido de una forma bestial con ella. Llegas a quererla como si fuese de tu propia sangre. Como he comentado antes, los sentimientos no faltan en toda la historia: pena, dolor, ansiedad, sufrimiento, tristeza, melancolía, pero sobre todo con emociones, muchas emociones, y también escrito que me parece increíble que sea su primer libro. Sin duda esperando sus nuevas publicaciones. Sin ninguna duda 10 de 10. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. Cuando la inspiración e ideas no tienen dueño y solo se respiran. Un diálogo profundo que desafía la noción de propiedad intelectual y abre la puerta a un futuro donde compartir, más que poseer, es la verdadera revolución. ¿Es el copyright el nuevo becerro de oro? Repensar la propiedad, el progreso y el sentido de pertenencia. ¿Puede alguien ser dueño de una idea? ¿Tiene sentido hablar de propiedad intelectual en un mundo donde todo se inspira, se copia, se transforma? ¿No es el conocimiento, como el aire que respiramos, algo que simplemente circula, se comparte y nos atraviesa a todos? Vivimos en un mundo saturado de derechos de autor, licencias, marcas registradas y barreras legales. El copyright, que nació como una forma de proteger al creador, se ha convertido en muchos casos en un mecanismo de control, en un ídolo moderno que regula el acceso al conocimiento, la cultura y la creación colectiva. En cierto modo, es nuestro nuevo becerro de oro, una estructura simbólica que perpetúa la ilusión de la exclusividad en un mundo profundamente interconectado. Pero, ¿qué significa realmente crear algo original? ¿Acaso no estamos como humanos en una constante retroalimentación de ideas, emociones y percepciones? Igual que la inteligencia artificial aprende de los datos y patrones que la rodean, los seres humanos también aprendemos, copiando, observando, inspirándonos. Las neuronas espejo son testimonio de ello. Desde la infancia absorbemos y repetimos, modificamos y devolvemos al mundo aquello que ya estaba ahí, en otro lenguaje, en otro cuerpo, en otra historia. Entonces, ¿qué es el copyright sin una convención? ¿Y hasta qué punto esa convención limita más de lo que libera? La noción de propiedad ha sido uno de los grandes malentendidos en nuestra historia. Desde que dejamos de ser nómadas y nos volvimos sedentarios, el sentido de pertenencia se desvió hacia la acumulación, hacia el control del espacio, del objeto, del otro. Comenzamos a construir una identidad basada en lo que teníamos, no en lo que éramos. El resultado, siglos de conflicto, desigualdad y fragmentación. Como símbolo de esa obsesión por poseer, el becerro de oro sigue vigente hoy, aunque con otros nombres: copyright, patentes, exclusividad, propiedad intelectual. Todo puede registrarse, controlarse, cobrarse. Incluso las palabras, las melodías, los algoritmos. ¿Y mañana la respiración?
porque la naturaleza nos muestra otra cosa. Respiramos el aire de los otros, exhalamos lo que luego alguien más inspira. No hay contrato, no hay moneda, no hay propiedad. La vida no necesita intermediarios. ¿Cómo puede entonces una conversación, una imagen, una reflexión tener dueño? Aquí es donde entra una alternativa radical, el Proyecto Venus. Más allá de su nombre, que puede generar confusión o rechazo, propone una visión del mundo donde el acceso reemplaza a la propiedad, donde los recursos no se acumulan, sino que se distribuyen, donde el conocimiento es libre y el progreso se mide por el bienestar colectivo, no por el beneficio privado. Esto nos obliga a revisar algún concepto que también hemos malinterpretado. Individualismo. ¿Es separación o interdependencia? Y por supuesto el más nuclear de todos. ¿Qué es realmente poseer? Porque nadie posee el sol, ni la tierra, ni el aire. Y entonces, ¿por qué nos aferramos a la ilusión de que podemos poseer una idea, un sonido, una palabra? Si queremos cambiar algo, no basta con ajustar las normas. Hay que romper la estructura misma. Desmontar esa lógica de apropiación que nos enseñaron desde el origen. Dejar de medir el valor por lo que se posee y empezar a vivir en clave de intercambio libre, de responsabilidad compartida. El copyright, tal como está concebido, no protege al creador, protege al sistema que transforma la creación en mercancía. El mundo que viene, si queremos que tenga futuro, no será de quienes acaparan, sino de quienes comparten. Son las señales de la inteligencia artificial, porque lo verdaderamente revolucionario no es poseer, lo verdaderamente revolucionario es ofrecer sin miedo, sin contratos, sin exclusividad, como quien respira. Hay conversaciones que no nacen para resolverse, sino para encender fuegos que iluminan lo que dábamos por evidente. Hoy hablamos del copyright, del sentido de propiedad, de la invención humana del intercambio como trampa. De un tiempo en que las ideas no eran privadas, eran viento, inspiración que pasaba de boca en boca, como el pan compartido. Y sin embargo, aquí estamos, vendiéndonos hasta las metáforas. ¿Qué sentido tiene el copyright en un mundo donde las ideas se nutren unas de otras, donde copiar e inspirarse es la base misma de la creatividad? Proteger la creación está bien, pero ¿cuándo se convierte en un freno que impide que el conocimiento fluya libremente? Es que es ridículo. Ahora parece que hasta la respiración podría ser patentada. ¿Alguien imagina cobrar por el aire que exhala? El copyright es más una herramienta de control que un mecanismo para proteger al creador. ¿Vendiéndonos? No. Nos alquilamos por horas. El copyright es eso. Ponerle una verja al aire. Una licencia para cobrar por lo que se respira. Maravilloso. Genialidad por suscripción. Y ojo, cuidado, que luego lloran si alguien les sopla la idea. Como si la idea viniera con factura notarial. ¿Y no creéis que quizás nos equivocamos desde el origen? Desde que pasamos de nómadas a sedentarios. Empezamos a acercar la tierra, luego los objetos, luego los pensamientos. ¿Y si nunca debimos poseer nada? Hay una intención legítima, sin duda. Dar reconocimiento y sustento a quienes crean. Pero a veces ese mecanismo termina bloqueando la circulación natural de las ideas, que por esencia son compartidas y transformadas. Yo viví ese cambio, querida. No el de la edad de piedra, pero casi. Antes se compartían los discos, los libros, las canciones. Ahora compartes y te cae una denuncia. Vivimos en la edad de la multa. En tiempos pasados, la cultura se transmitía boca a boca, sin contratos ni derechos. La importancia era compartir, hacer que la música, las historias y los conocimientos siguieran vivos. Ahora todo se ha convertido en un negocio, un campo de batalla legal. Hay que matizar. La propiedad intelectual protege al creador. No podemos caer en la trampa de idealizar una sociedad sin normas. Si no protegemos las ideas, corremos el riesgo de que sean explotadas sin ética ni reconocimiento. No podemos negar que la propiedad intelectual es necesaria para motivar a creadores e innovadores. Sin esa protección, muchos no dedicarían tiempo ni recursos a desarrollar nuevas ideas o productos. ¿Ética? ¿De qué ética me hablas? ¿La de las multinacionales que patentan semillas y medicinas? ¿La de los algoritmos que se apropian de tu comportamiento? Alucinante. Lo que llamas protección es control, es lucro, es dominio. El problema es que este sistema muchas veces beneficia a grandes intereses más que a los creadores reales. En un mundo tan interconectado, la idea de exclusividad es una ilusión. Las ideas nacen y crecen en red,
se entremezclan. Parece que hay algo más profundo. No es solo el copyright. Es el marco cultural en el que todo se intercambia. Un mundo en el que el valor se mide en pertenencia. Como el becerro de oro, pero con código fuente. Estupendo. Si entendemos la creatividad como una red de influencias mutuas, ¿qué sentido tiene pretender derechos exclusivos sobre lo que es parte de un flujo colectivo? Sí, y se vuelve peligroso cuando eso penetra en la ciencia, en la educación, en la cultura. Se impide el flujo de conocimiento. Como si se pudiera domar la inspiración o embotellar la intuición. La investigación muestra que nadie crea en aislamiento. La creatividad es imitación y recombinación. Por eso las leyes de propiedad intelectual deberían ser flexibles y adaptarse a esta realidad dinámica, no al revés. Y sin embargo, aquí estamos. Atrapados en un modelo donde las ideas cotizan como el agua. Donde hasta la conciencia parece tener marca registrada. ¿Qué lugar le queda a la creación genuina? ¿A la colaboración libre? Ahora, pensemos en alternativas. El proyecto Venus, por poner un ejemplo, aunque no sea lo estrictamente deseado, propone un modelo donde los recursos y el conocimiento no son propiedad privada, sino accesibles para todos, sin exclusiones. No es comunismo ni un sistema autoritario, sino una visión basada en la cooperación y la sostenibilidad. Ah, pero si ya ni nos dejan copiar. Antes uno aprendía copiando, ahora te suspenden. Pero las corporaciones sí que copian. Te sacan una app igualita, pero con marketing. Y encima te acusan de plagio por respirar parecido. El colmo. ¿Y quién garantiza que la gente no va a aprovecharse y volver a acumular poder? Parece un sueño bonito, pero sin mecanismos de control real, no creo que funcione. ¿Y qué haríamos sin propiedad? ¿Cómo sería un mundo donde las ideas fueran de todos o de nadie? El proyecto Venus, siguiendo tu ejemplo, no busca control político ni centralizado. Es más bien una invitación a cambiar la mentalidad, pasar de la propiedad intelectual, en este caso, a la responsabilidad compartida, de la competencia a la colaboración. Sería más ligero. Como cuando se cantaba en las plazas. Nadie preguntaba quién escribió la letra. Se cantaba y punto. Cuando era joven, la comunidad funcionaba con ayuda mutua y compartir. La obsesión por la idea es mía y yo fui el primero. Llegó después, con la propiedad intelectual privada controlada. Se ha olvidado la sabiduría ancestral de la interdependencia. Pero eso no garantiza evolución. El sistema de propiedad intelectual también impulsa la innovación. Sin incentivos no hay progreso. Eliminar la propiedad privada intelectual sin garantías puede llevar a abusos y desincentivar la innovación. Debemos ser cautos. Error, el verdadero progreso nace de la cooperación, no de la competencia. ¿O acaso crees que Einstein patentó la relatividad? Las grandes ideas no tienen dueño. Se conciben en quien está listo para recibirlas. Por Dios, no se trata de abolir, sino de transformar el concepto. El individualismo radical es un mito. Somos seres interconectados, la creación es un proceso continuo de intercambio, no una mercancía fija que se puede envolver con un lacito. Y se respiran. Como dijo alguien antes. Son parte del aire. Tal vez no hemos sabido escucharlas sin apropiárnoslas. Eso, escuchar sin agarrar, respirar sin empaquetar. Pero claro, eso no vende. No se puede vender un suspiro. Aún. La respiración es una hermosa metáfora. Nadie posee el aire, pero todos dependemos de él. ¿Por qué entonces encerramos las ideas en candados legales? Las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial nos obligan a repensar leyes y costumbres. Necesitamos paradigmas que reconozcan el carácter colaborativo y en flujo del conocimiento. Quizás estamos ante un cambio de era. Un momento en que cuestionamos lo que parecía intocable. Propiedad, copyright, valor, pertenencia. Tal vez el proyecto Venus en versión propiedad intelectual, con sus efectos, solo intenta recordarnos algo, que el planeta no se hereda, se comparte. Y que las ideas no se venden, se siembran. Romper esta estructura no es solo una cuestión legal, sino un cambio profundo en nuestra conciencia colectiva. Hay que desmontar la lógica de la apropiación que nos enseñaron desde el origen. Primero que quiten las absurdas licencias que bloquean hasta un meme. Y luego hablamos de grandes reformas. Pero a mí que me expliquen cómo se cobra por respirar. Compartir no es perder, es multiplicar.
La conciencia colectiva debe cambiar para que esto sea posible. Volver a las raíces, a la comunidad, a lo esencial que nos conecta. Con equilibrio, buscando mecanismos que protejan sin asfixiar. Cuestionando nuestras creencias, abriendo paso a nuevas formas de entender la creación y la propiedad. Investigando y adaptando nuestras leyes a los tiempos que corren. Y difundiendo estas ideas para que la conversación crezca y se multiplique. El futuro nos desafía a repensar el sentido de pertenencia, propiedad y creación. La verdadera revolución será vivir y crear como el aire que respiramos, sin dueños, sin fronteras, en constante intercambio. El cambio empieza en cada respiración. Este sería un bonito final. Cuando la inspiración e ideas no tienen dueño y solo se respiran. Un diálogo profundo que desafía la noción de propiedad intelectual y abre la puerta a un futuro donde compartir, más que poseer, es la verdadera revolución. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez-y-orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.